según INDEC, la inflación del febrero de 2018 cerró en 2,4, Pablo. Y, a ver, la pregunta que nos hacemos ahora es si a esta altura y con esta inflación de febrero es posible llegar al 15% pautado por el gobierno, y nos va a responder eso Andrés Di Pelino, economista de Ceres, que te agradecemos por acercarte a los estudios. ¿Es posible llegar a lo pautado por el gobierno? Mira, si la tendencia continúa en esta dirección, yo entiendo que no. Los servicios públicos impactan fuertemente en la inflación núcleo, de manera que todas las actualizaciones que el gobierno se trazó con el nuevo sendero de expansión o readecuación tarifaria, que ustedes saben culminará entre el 2019 y el 2020, dependiendo si es gases, electricidad, agua, transporte, etc. Siempre esas actualizaciones van a estar por encima de la inflación. Entonces, evidentemente, siempre van a tirarla a la inflación para arriba, inevitablemente. ¿Y por qué se da este número del 15%? Bueno, es sabido que eso llega. Evidentemente el número lo fija Banco Central, lo fija el gobierno, es una expectativa de inflación, ¿no es cierto? Es decir, evidentemente lo que ocurre es que se busca que los agentes económicos se adecúen a una inflación prevista o planificada del 15. Si después la inflación supera, es evidente que esta política no tiene credibilidad, y entonces ahí volvemos a la turbulencia, digamos, en materia inflacionaria. ¿Por qué sirve entonces fijar la inflación de antemano ya? Bueno, no es que se fije la inflación, sino que lo que se hace es se pronostica a partir de una serie de elementos que la autoridad económica dispone. Evidentemente aquí lo que está faltando yo diría, me animaría a decir, es una suerte de coordinación de las políticas macroeconómicas, donde la inflación no puede ser fijada en forma autónoma por cada cartera, por cada ministerio. ¿Qué quiero decir con esto? No puede ser un resorte del Ministerio de Energía fijar luz y gas, no puede ser un resorte exclusivo de transporte fijar el pasaje del tren, del colectivo, etc. No puede ser un resorte de comunicaciones fijar telefonía y demás. Todo eso tiene que estar armonizado. Y el único que puede hacer eso es Hacienda, Ministerio de Hacienda. Le puedo preguntar, porque el que nos está mirando tarda en comprender, porque quizás los periodistas lo estamos mal, ¿por qué su paritaria genera inflación? ¿Se entiende? Es decir, quisiera esa respuesta, porque la política salarial del gobierno tiene que ver con esto, con no incrementar inflación. ¿Se lo podría explicar al que nos está mirando? Miren, la paritaria no genera inflación. Eso yo creo que hay que desterrarlo, es una falacia. En todo caso, la paritaria lo que busca siempre es adecuar el poder adquisitivo de los trabajadores en función de la inflación esperada. Incluso aún más, en función de la inflación que aconteció en el año anterior. Por eso los gremios buscan recuperar puntos de inflación. La inflación te sirve como pauta para, obviamente, resolver lo que va a ser la paritaria, digamos. Por eso es que una lleva a la otra, por eso es lo que plantea Luis. Ahora, si a una persona, ¿no?, que, por ejemplo, le dicen, según las estadísticas del día de hoy, que el pan en un solo mes le aumentó un 3,2%, que los huevos le aumentaron un 8,2%. ¿Qué explicaciones le damos a la gente que tiene que ir a comprar todos los días y todos los días le aumentan y todos los meses? ¿Cómo contenemos esto? Bueno, a ver, la explicación la tendría que dar el gobierno, pero yo lo que puedo decir es lo siguiente: esta es una inflación estructural, es una inflación que está metida en los costos de las empresas, pero está metida también por las materias primas, no solamente únicamente por el costo salarial. Entonces el tema está presentado, yo creo, en forma inadecuada, insuficiente. Si la culpa de la inflación la tienen los salarios, bueno, tenemos que volver a un tratado de economía de primer año de la carrera, porque esto todos sabemos que no es así. No se le puede echar la culpa de la inflación a los salarios, todo lo contrario. Los salarios tienen que ser un elemento, digamos, que dinamice la economía, que dinamice el consumo, porque lo contrario, las empresas, ¿a quién le van a vender? Si se congelan los salarios, los precios siguen subiendo, la gente deja de consumir. Ahora, digo, todos los datos que se conocieron el día de hoy, incluso, bueno, si uno toma el dato anualizado, estamos hablando ya de un 25% de inflación. Digo, ¿se puede hablar de crisis en este caso? Porque, digo, el gobierno prometió una cosa y hoy está sucediendo otra. ¿Hay crisis económica con estos datos? Bueno, yo diría, en realidad, la crisis no la generan los datos. Los datos son el reflejo, en todo caso, de la crisis, ¿no es cierto? Entonces, estas inflaciones de 2 dígitos, y ya cuando superan un 20, un 25%, se vuelven muy difíciles
Es decir, en el mundo, no solo en la Argentina, este tipo de inflación tal vez es de las más molestas que existen. ¿Por qué? Porque si estamos en una hiperinflación, ocurren dos cosas. O se produce un plan de shock al estilo convertibilidad Menem-Cavallo en el 91, o te dolarizás al estilo Ecuador, al estilo otras naciones. Te dolarizás, la moneda desaparece en la hiperinflación. Si tenés una inflación del 25, el 30, es como tener una piedra en el zapato. ¿A qué quiero decir con esto? Vos podés caminar con una piedra en el zapato, pero te broma terriblemente, ¿no es cierto? Ahora, usted dio un punto clave, y obviamente lo tomo su función docente. ¿Usted diría que la economía argentina hoy está dolarizada per se, o sea que de hecho nos rige el dólar como variable? No, yo no diría eso. Yo diría que persisten muchos agentes económicos, en particular en ciertos sectores del comercio exterior, por supuesto, exportación, importadores, digamos, todo lo que es el negocio inmobiliario, que siguen pretendiendo fijar todos esos precios en dólares. Pero yo no diría que la economía esté dolarizada. Sin embargo, los argentinos tenemos memoria en algún punto. O sea que sabemos bien que siempre que un gobierno te dijo no apuestes al dólar, inmediatamente a continuación, ¿qué tuvimos? Una devaluación. Entonces la gente tiene memoria. Es muy difícil quitar eso. Va a llevar muchos años y no creo que lo pueda resolver un gobierno. Andrés Di Pelino, economista de Ceres, te agradecemos por esta información. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Gracias. Y Horacio Frascarelli, nos traes información de la provincia de Tucumán. ¿Qué pasó? Sí, lo que vamos a ver en instantes es un video donde una comunidad